Tenemos por tercer día un testimonio en el sentido etimológico de la palabra martirio, que quiere decir eso, testimonio, y también testimonio porque vamos viendo distintas respuestas de personas concretas, respuestas de seguimiento, de reflexión, de diálogo con el Señor, como en el caso de Esteban o en el caso de ayer de San Juan, que la tradición, por todos los sufrimientos y los intentos que tuvo de martirio, lo considera mártir, aunque materialmente no murió mártir. Y el testimonio hoy de esta cantidad, los historiadores no tienen un rastro arqueológico, pero está dentro de la locura de Herodes. Tenemos testimonios históricos que demuestran que precisamente Herodes no era muy pío, era más bien sanguinario, y por tanto esta reacción hubiera sido perfectamente común. Y además esta reacción nos muestra el hecho fáctico de la encarnación. Dios entra en la naturaleza humana y por lo tanto todo lo de la naturaleza humana está relacionado con Él. Si Cristo no se hubiera encarnado, esta sería una tragedia ciega, e inclusive con la materialidad de las palabras que no quieren decir lo que aparentan. Este testimonio del profeta: en Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. No es que no existen en el sentido existencial, filosófico, moderno de la expresión, sino que no los tiene con ella. Entonces, esa muerte trágica de esos niños en Belén, que por otro lado los que hacen historia calculan que no sería un número excesivo, pero sí sería un número importante, los niños que habría en el momento del nacimiento de Cristo en Belén, de 2 años para abajo, sería un número bastante importante. Esas muertes, precisamente por la encarnación, tienen un sentido, porque mueren en sustitución de Cristo, aunque ellos no hacen profesión racional de la fe, porque todavía no la tienen, pero sí que físicamente ese testimonio también se cuenta en la historia, en el plan, en el proyecto de Dios. Porque también en la materialidad de nuestra existencia está el proyecto de Dios. Lo que pasa es que ese proyecto de Dios tenemos que actuarlo nosotros con la voluntad. Dios se nos propone, Dios con la encarnación comienza un diálogo. ¿Vieron cómo termina el prólogo del Evangelio de Juan? Dice que a Dios no lo ha visto nadie, solo el Hijo. Y en latín lo traducen muy lindo del griego, porque dice ipse narravit, dice él mismo nos lo narró. Cristo narra al Padre con sus gestos, con su palabra y por lo tanto también con la constante, permanente invitación a que nosotros nos relacionemos con Él y que nos relacionemos con la vida real, que con consentimiento o no consentimiento muchas veces se muestra una realidad dura, ardua, lo que en moral llamamos el bien arduo cuando lo queremos abrazar conscientemente. Y también el Evangelio nos pone en la historia de la Sagrada Familia algo que no es tan poético, no es tan lindo salir corriendo para Egipto, una lengua distinta, una cultura. Yo que sufro tanto el calor, la pesadumbre que hay en el Cairo, cuando uno va a visitar esa pequeña iglesia copta donde la tradición dice que vivió la Sagrada Familia. Según qué época del año estás, como que estás inmerso dentro de un horno. Todo eso hace también a la encarnación del Hijo de Dios. No es halagüeño para una familia tener que dejar todo y salir corriendo. Y el testimonio de José, que sigue escuchando la voz del diálogo de Dios, inclusive en sueño. José está en sueños escuchando y dispuesto para levantarse y partir. Por eso este tiempo litúrgico, sacando mañana que celebramos, o a partir de esta tarde, mejor dicho, que celebramos la Sagrada Familia, después la liturgia de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero, vamos a ir siguiendo esta carta que nos muestra también de una manera aquí tal vez un tanto poética con el tema de la luz y las tinieblas, ¿no? Después de haber hecho ayer la introducción en la carta primera de San Juan, hoy entra de lleno en el tema y nos dice que el que trata de vivir en comunión con Dios, respondiendo a Dios, está en la luz y el pecado es tiniebla. Y entonces también nosotros tenemos que entender que nuestra vida es una mezcla
de luces y tinieblas, en este sentido activo, en el sentido de que nosotros respondemos, le decimos que sí a Dios, pero también nos tenemos que enfrentar con dificultades, con cosas que nos cuestan, con pedidos que a veces no son lo que nosotros deseamos o esperamos, pero se nos presentan por las causas segundas, por los medios en los cuales nos movemos, y que también tenemos que dar una respuesta consciente y una respuesta de fe. Y también en el mundo real, que muchas veces, aunque no lo busquemos o lo rechacemos desmedidamente, también nos pone en nuestra puerta determinadas pruebas o sufrimientos que nos ayudan también, si los miramos racionalmente, a purificarnos y a tratar de encontrar la luz. Todos, dice en definitiva San Juan, somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces también tenemos que tratar de leer en esta óptica de la luz. Cuando uno de golpe te encontrás con una tiniebla que te hace daño, que no te gusta, también si uno piensa correctamente, desde el punto de vista inclusive humano, uno tendrá que ver cuál es el camino de la luz. Cuando uno se encuentra de golpe con un cuarto oscuro, lo primero que hace instintivamente manotea la pared a ver si está la llave de la luz. Y también nosotros en nuestra vida moral tendríamos que tener estos reflejos despiertos para cuando estamos en una situación de tinieblas poder también nosotros buscar con nuestras facultades naturales y sobre todo evidentemente con nuestra vida de fe, con nuestra respuesta a Dios, esa luz que el Señor nos ofrece a través de la encarnación. Una luz que viene a la libertad. Recordemos el prólogo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ojalá que nosotros siempre estemos dispuestos a recibir a ese Jesús que se encarna y viene a nosotros en cada acontecimiento y en cada hermano. En este día en que celebramos a los mártires inocentes, pedimos también, porque muchas veces se asimila, ¿no es cierto?, en los abortos, que son tantos, ¿no? No queremos ser monotemáticos, pero también eso tiene que ser una situación que como cristianos nos toque y nos solidarice. El otro día me mostraron un videíto de un perrito, un cachorrito, que estaba con la dueña, que estaba embarazada, y se ve que el nene se movió. Entonces el perrito empezaba a mirar la panza y medio como que tocaba. Enseguida un animalito percibe que hay vida. Y a veces el hombre, no digo que esté de acuerdo con la moral de la Iglesia, pero al menos percibir lo biológico. Digo, a veces nos deshumanizamos tanto que no solamente la fe y la constelación de los valores de la fe pierden sentido, sino que a veces retrocedemos también humanamente. Por eso en este día pidamos también por eso, por la sensibilización que tenemos que tener como personas y como cristianos. Y también pedirle al Señor en este día, por medio de María su Madre, como sábado, también que el testimonio de la Virgen nos ayude a estar siempre disponibles a recibir esa luz que se ha manifestado ante nosotros. Pedimos sinceramente por las intenciones que hemos expresado de la misa y también por aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón, que nos preocupan o que tenemos que dar una respuesta porque el Señor o la vida están esperando que nosotros digamos que sí y que sigamos adelante. Que así sea.